interrogación oral. Hola, ¿me escuchan? Te escucho, profesor. Sí, profe. Aquí bueno. Ya, tío, estoy buscando aquí un ejercicio de nivelaciones para que sigamos ejercitando el tema del cálculo de pendiente y el replanteo de desniveles. ¿Ya? Estaba buscando justamente un ejercicio de eso.
Buenas tardes, profesor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. No sé, le quería preguntar cuándo van a estar arreglar las notas. ¿O acaso lo puedo revisar eso? ¿El trabajo? Mira, no lo he revisado honestamente, entonces yo creo que eso hoy día en la tarde, perdón, hoy día en la noche o mañana en la mañana ya lo voy a dejar listo, las notas corregidas. Me falta corregir la mitad del curso, así que por eso no la he cambiado todavía. Ya, vale. ¿Ya? Ahí contemplará los dos trabajos que se le enviaron, profesor, ¿cierto? Todos los trabajos que he mostrado, de hecho, pues la guía que tiene ejercicio es para las notas recuperativas para aquellos que no enviaron trabajo ni rindieron la prueba y eso es la guía de ejercicio esa que está en Excel. Y la otra son los trabajos que tienen que ser acumulativos con la nota de cada prueba, de que es lo que falta incluir. Ya, chicos, aquí tenemos dos ejercicios para que empecemos a resolver hoy día, que es reforzando el tema del cálculo pendiente que está en el apunte, donde aquí, por ejemplo, nos indican controlar una excavación para instalar o para desarrollar un canal de regadío. Donde aquí nos dicen, por ejemplo, que cada tramo que vamos a controlar tiene 20 metros entre sí y la cota de inicio tiene 90,575 metros, la cota del primer punto de referencia. Ya la distancia en total son 80 metros a recorrer y la pendiente del canal es de menos 3%. Y por otro lado me dicen que además en terreno se tomaron las lecturas, ¿cierto? Atrás al punto donde está la cota referencia y luego se tomaron las lecturas a cada uno de los puntos donde se está controlando la excavación de este canal. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que saber primero es cuáles son las cotas que nos indica el proyecto. Una vez que ya sabemos cuáles son las cotas de proyecto, vamos al paso siguiente que tiene que ver con calcular las cotas que existentes en el terreno según las lecturas, porque ya hay una parte de la excavación hecha, entonces hay que chequear si estas excavaciones cumplen con lo que nos indica el proyecto. Y una vez que tengamos claro eso, ¿cierto? Podemos calcular o sea, una vez teniendo las cotas del terreno versus las cotas del proyecto, vamos a poder hacer la comparación y determinar cuál de esos puntos, ¿cierto? Le falta todavía excavación o lo mantenemos tal como está para poder hacer nuestro canal, ¿ya? Entonces, en este caso me dicen que aquellos puntos que no debieran ser considerados, que les falta todavía excavar, son aquellos que exceden de los 5 milímetros respecto a la cota proyectada, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es calcular las cotas para cada uno de los puntos que nos indica el proyecto. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos determinar esas cotas, chiquillos? ¿Qué datos son los necesarios para calcularlas? Profe, una consulta antes de que Hola. empecemos con el ejercicio. Sí, dígame. Aquí usted tiene en el dibujo cota 90,575 Sí, y acá en la planilla pequeñita que tiene acá abajo dice sí. cota al punto 90,705. Claro, eso es lo que tiene la excavación, la cota en el terreno. Esto es la cota del proyecto, esto es la cota del terreno. Ah, ok. ¿Ya? Gracias.
Ya, a ver, ¿a alguien se le ocurre más o menos cómo podemos calcular primero las cuotas de esto? Profe, los metros, o sea, tenemos los metros y el porcentaje. Hay que ir jugando con los metros y el porcentaje. Ya Hay tenemos, que nuestro- tenemos las distancias, O ¿cierto? sea, claro, la distancia. La distancia y tenemos la pendiente del proyecto, ¿cierto? Y además tenemos una cuota de inicio. ¿Ya? Entendiendo que Claro. este pendiente es para todo el tramo, los 80 metros, la misma, no cambia, es constante. Entonces, para eso tendríamos que despejar la fórmula de la pendiente. ¿Alguien recuerda la fórmula de la pendiente cómo es? De la pendiente expresada en porcentaje. Yo no, profesor. No estaría No me acuerdo yo. Un segundito, que estoy buscando justo ese tema para mostrar. ¿No es la altura dividido por la distancia? Ya eso nos da la pendiente, claro, pero como factor numérico. Nos faltaría el detalle para que Sí, quede expresado en porcentaje. yo me dio 2.40, sí. No sé si estará bien. Vamos a revisarlo al tiro. Ya, aquí tenía un torpedo del tiro. Cuando nosotros calculamos la pendiente que hay entre un punto y otro, ¿cierto? Tenemos que tener en consideración la distancia que hay entre los dos puntos y a la vez el desnivel o diferencia de altura que se produce entre los dos, ¿cierto? Al relacionar ambos, ya, nosotros sabemos que con esos datos podríamos tener la pendiente que tiene ese segmento. Y esto proviene desde la geometría, cuando nosotros en geometría nos decían que la pendiente de una recta, o la que dentro de la ecuación de la recta, nos decían que la pendiente m era igual a x2 menos x1 dividido en y2 menos y1. ¿Ya? Eso en geometría. Como nosotros el ángulo o la pendiente la estamos calculando desde un punto de origen hacia el otro, entonces lo que cambia aquí es que los y quedan arriba y los x quedan abajo. ¿Ya? Para poder dar la pendiente como corresponde. Entonces, para eso, nosotros lo transformamos. Los y para nosotros son las diferencias de altura y los x son las distancias. Entonces, al dar vuelta a esos variables, nos queda así, que es el desnivel dividido por la distancia horizontal. Eso me muestra la pendiente m o factor numérico de inclinación, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo. Si yo quiero expresar esa inclinación o esa pendiente en un ángulo, yo sé que esto lo puedo obtener a partir de el arco tangente de lo mismo, del desnivel dividido por la distancia. Ahí obtengo el ángulo. O si tengo el porcentaje o quiero obtener el i por ciento, ¿cierto? La pendiente porcentaje es igual al desnivel partido por la distancia por ciento. Entonces aquí tengo la fórmula que tenemos que utilizar para poder despejar. Nosotros de esta fórmula aquí ya conocemos. Conocemos la pendiente, que es menos 3%. Conocemos la distancia, ¿ya? Por lo tanto, nos falta encontrar el desnivel, que es lo que nos va a permitir encontrar las cotas en cada tramo. ¿Ya? Al despejarla, nos va a quedar como esto, ¿cierto? El desnivel es igual a la pendiente porcentaje multiplicado por la distancia horizontal dividido en 100. Entonces aquí nosotros ordenamos los datos, donde típico vamos a colocar los puntos, a ponerle PR al primero. Profe, esa materia, ¿cuándo la pasó? Ahora lo estoy pasando, pues. Ah, gracias. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y tenemos ordenado entonces los datos del ejercicio. Profe, disculpe, pasó a la tercera taquimetría ya, ¿no es cierto? No estamos aquí, ¿O todavía estamos en altimetría? estamos en altimetría y estamos en el cálculo pendiente para después ver el tema del replanteo altimétrico. Es lo que ustedes Sí, más ocupan en ahora, que es replantear. Sí,
Disculpe, me conecté un poco tarde. ¿Usted dio alguna explicación por la semana pasada? ¿Por la semana pasada? Sí, la conexión que todos estuvimos esperando casi una hora conectado o media hora y al final mandó un correo Que estaba con problemas de que tuvo conexión. problemas. Tenemos que ahora ponernos de acuerdo terminando la clase de cuándo vamos a recuperar Claro. esa clase. Sí. Y ahora casi a las 8 de la tarde la conexión. Eso Como a las 8. ¿tiene un problema usted con su... No, pero le pregunto pues, si tiene un problema con su internet. Solo eso. No, la semana pasada tengo, o sea, BTR ha tenido hartos problemas, entonces la semana pasada tuve ahí unas fluctuaciones de conexión, pero ahora no, ahora me conecté, creo que sí, más tarde de las 7:30, pero no a las 8. De hecho, ya son las 8 y estoy en clase. Profe, una consulta. ¿Por Ya. qué es -3? ¿Tiene que ver con el sentido del dibujo? ¿O cómo se considera? No, ¿O algo matemático? la pendiente por lo general viene dada por un proyecto. Me indican a mí que la pendiente, por ejemplo, como es un canal, a lo mejor este es el punto más alto y yo quiero que el agua escurran en este sentido. ¿Ya? Parte de la cota 90.575. Claro, entonces desde aquí parte el canal y la excavación tiene que ser con una pendiente negativa para que el agua escurra en ese sentido. Ahora, si yo quisiera que el agua escurriera en sentido contrario, ¿no es cierto? Que tuviera una pendiente contraria, tengo que cambiar el valor de la pendiente. Recuerden que siempre en cuanto a lo que es canales, el agua actúa por gravedad, entonces por lo general desde donde comienza la excavación, las pendientes son por lo general negativas. ¿Ya? Ahora, si yo estoy desde el otro extremo, desde el punto más bajo, y quiero construir la excavación hacia un punto donde va a venir el agua y va a llegar hasta ese punto más bajo, lo más probable es que si yo estoy mirando desde aquí hacia acá, mi pendiente sería positiva. Pero con este caso estoy mirándolo desde donde va a venir el agua, entonces es negativo. Ya, pero generalmente la pendiente para los proyectos viene dada propiamente del proyecto, de cómo se está desarrollando. ¿Ya? Vale, profe. Entonces, ahora, ¿a qué se refiere que sea negativo? Si nos pensamos igual que en la ecuación de la recta, cuando solo una pendiente nos daba negativa, significaba que estaba en descenso, ¿cierto? Y si da positiva es porque está en ascenso. Por eso que también cuando hablamos de una pendiente expresada como ángulo, entendemos que el ángulo de inclinación existen ángulos de elevación y ángulos de depresión. ¿Ya? ¿Qué cambia entre uno y otro? Es exactamente el signo. ¿Ya? Entonces, cuando son negativas, pues es por general porque estamos mirando hacia abajo al otro extremo. ¿Ya? Y cuando es positiva, porque estamos mirando hacia arriba al otro extremo. Ya, entonces, volvamos. Entendiendo que esta es la cota del primer punto, ¿cierto? Nuestra referencia, sabemos que la distancia son tramos de cada 20 metros. Por lo tanto, seguimos completando nuestro registro, donde aquí vamos a colocar la distancia horizontal, 0, 20, 20, 20. Ya ahí están nuestras distancias. Y acá sería el nivel. Y acá la cota. Entonces aquí la cota me dice que era 90.575. Y necesitamos calcular los desniveles que hay ahora en cada tramo. Entendiendo que para eso es importante considerar la pendiente. Entonces aquí vamos a agregar el I%. Y dijimos que era -3. Y como es constante, es -3 para todos. Entonces, dijimos que tomando en consideración la fórmula de la pendiente porcentaje, al despejarlo nos queda que el desnivel es igual a la pendiente multiplicado por la distancia horizontal dividido en 100. Entonces, para eso, nuestro desnivel va a ser igual a la pendiente
multiplicado por la distancia dividido en 100. Ahí nos dio la diferencia de altura que hay en los primeros 20 metros. ¿Ya? Y como todos los tramos son de 20 metros, obviamente en este caso todos los desniveles para cada tramo es exactamente el mismo porque además tienen la misma pendiente y la misma distancia. ¿Ya? Para calcular las cotas de cada punto, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que para calcular la cota de punto es la cota de referencia más el desnivel. ¿Ya? Ahí tenemos la cota del primer punto. Para el segundo, como yo tengo el desnivel que hay entre el 1 y el 2, entonces tengo que tomar la cota de referencia, la del 1, más el desnivel que hay es el 2, y me da la cota del punto 2. Después, como ahora tengo el desnivel que hay entre el 2 y el 3, entonces tomo la cota del 2 y le sumo el desnivel que hay al 3. Y después, lo mismo, tomo la cota del 3 y le sumo el desnivel que hay al 4. Entonces ahí tengo las cotas para este proyecto. ¿Ya? Y eso porque trabajé con distancias para cada tramo. Si aquí la distancia que yo hubiese utilizado hubiese sido acumulativa, o acumulada, como llamamos nosotros, la distancia acumulada sería el primer tramo 20, después del PR al 2 sería 20 más 20, o sea, 40, al tramo 3 sería 20 más 20 más 20, 60, y el último tramo, 80. La pendiente sigue siendo la misma, que es constante, y aquí ya los de resultados, los desniveles sería conforme a la distancia, donde yo aquí, al interpretar esto, ¿qué tengo que decir? Este es el desnivel que hay entre el PR y el 1. Acá es el desnivel que hay entre el PR y el 2. Aquí es el desnivel que hay entre el PR y el 3. Y acá sería el desnivel que hay entre el PR y el 4. ¿Por qué? Porque la variable de distancia que ocupamos para la fórmula es una distancia acumulada que va siempre medida desde el origen, desde el PR al 1, desde el PR al 2, desde el PR al 3, desde el PR al 4. ¿Ya? Entonces, como estos desniveles son siempre desde el origen, entonces cuando calculamos nuestras cotas, tenemos que calcularla pensando de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya sabemos que la cota del punto va a ser la cota de referencia más el desnivel que hay hacia el punto 1. ¿Ya? Pero aquí, ¿cuál yo sé cuál es mi cota de referencia? Bueno, porque este desnivel está entre el PR y el 1. Entonces mi cota de referencia es la del PR y el desnivel es la que tengo hacia el punto 1. Y eso me dio el primer resultado. El segundo, que es hacia el 2, tengo que pensar que del nivel que voy a ocupar es entre el PR y el 2. Por lo tanto, mi punto de referencia para calcular la cota sigue siendo el PR más el desnivel que tengo hacia el 2. Y después, para el 3, nuevamente el desnivel entre el PR y el 3, por lo tanto, es la cota del PR más el desnivel que tengo hacia el 3. Y el 4, bueno, lo mismo, la cota de referencia más el desnivel que tengo hacia el 4. Entonces ahí tenemos los mismos resultados, pero con una forma distinta porque los desniveles fueron obtenidos a partir de datos distintos. ¿Ya? Ahí entonces tenemos las cotas del proyecto. Esto es lo que el proyecto me indica que debe tener como cota cada punto en esa excavación. Profe, a mí me dio eso lo mismo. O sea, entonces los 240 estaría bien, po. Entre la 90.575 menos la 88.175. ¿No es cierto? Claro, o sea, aquí tendrían que dar exactamente los mismos resultados que tengo acá. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que son formas distintas de verlo. Aquí fui aplicando el desnivel por cada tramo, entre PR y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, siempre parciales. Y aquí fui ocupando los acumulados.
Sí, no, sí me quedó claro. Lo Sí. único que quería, lo que le estaba comentando, que finalmente igual daba los 240 de diferencia Al ver entre esa cota y la otra. claro. Ah, claro, exacto. Tiene que ser la misma. Al compararla, porque aquí no vamos a calcular error, sino que simplemente aquí estamos calculando la cuota que el proyecto nos indica. Entonces, si uno quiere chequear si hizo bien el cálculo, claro, uno toma el punto, el último punto que calculó, ¿cierto? Y le resta el primero donde viene el origen y debiera de darme exactamente el desnivel que ocupe en ese tramo. Ya, ok, gracias. De nada. Entonces, ahí ya tengo dos formas de poder resolver lo mismo, ocupando criterios distintos al resolver. Esto con respecto a determinar la cuota del proyecto. Ahora, yo sé que esto es lo que el proyecto me indica, pero cuando llego al terreno me voy a encontrar con que el PR tiene otra cuota, con que el terreno es un terreno natural, con que hay que hacer excavación. Entonces, tengo que ver de qué manera estas cotas las llevo al terreno, ¿ya? Y para eso, en el terreno ya están marcadas las distancias, están marcados los puntos donde hay que nivelar, por lo tanto, hay que chequear qué es lo que el terreno nos está indicando. Entonces, para eso, viene este cuadro donde aquí nos dan lo que se midió en terreno. Poner las comas por punto, ya que en el Excel mío lo tengo configurado para que los decimales sean puntos y una coma, por eso no lo reconocía como número al tipo. Entonces ahí están los datos ya con la modificación. Entonces aquí tengo los datos del terreno. Se instaló en terreno al nivel, tomó una lectura al PR, le dio lectura atrás. Y luego tomó lectura a cada uno de los puntos que van a, por donde va a pasar el canal y dio esa lectura en la mira. Y aquí está la cuota que tiene actualmente el PR y hay que chequear qué cuota nos va a dar cada uno de los puntos a partir de esa cuota y con esa lectura. Entonces aquí, si yo quisiera calcular esto, piensen ustedes que esto para mí es como mi lectura atrás y esto es la lectura adelante o lectura intermedia, pero siempre tomado desde la lectura atrás. Entonces esto, eso con eso, siempre a partir de la misma lectura atrás calculamos las cotas de los puntos. ¿Cómo podríamos calcular la cuota del punto 1? ¿Alguien me lo recuerda? Lectura Lectura atrás, atrás menos menos intermedio. lectura al punto. Lectura atrás menos lectura intermedia. Exacto. ¿Ya? Lectura atrás menos esta lectura intermedia. Ahora, ¿qué me entrega eso? ¿Me va a entregar la cuota al punto directo, al tiro? No, va a entregar la diferencia nivel. y eso se la. Saca la El diferencia nivel. con la cuota al punto. Claro, está entregando el desnivel o diferencia, ¿cierto? Entonces aquí, si quisiéramos ser ordenados, debiéramos agregar una columna que nos diga desnivel, para que podamos entenderlo todo. Entonces aquí, me dijeron ustedes, lectura atrás, menos lectura del punto o intermedia, me va a dar el desnivel. ¿Ya? ¿Cómo calculo entonces la cuota del punto 1 ahora que ya tengo el desnivel? Ahí es la cota más el desnivel. Más el desnivel. Correcto. ¿Ya? Ahí me da entonces la cuota para ese punto. Después, para el punto 2, ¿qué debo hacer? Obtener un desnivel primero. ¿Cómo obtengo ese desnivel? Correcto. La lectura atrás menos la intermedia de nuevo. La misma lectura atrás del PR, Sí. ¿cierto? Menos la lectura intermedia que teníamos a ese punto. ¿Ya? Ahí nos da el desnivel. Por lo tanto, acá la cuota sería Cuota del punto 89.935 más menos 1,377. ya, o sea, esta cuota más ese desnivel. Sí, esa es la cuota Y 1. así exactamente. Ya, seguro, porque piensen ustedes, miren, piensen cómo calculan este desnivel. ¿Qué datos, qué lectura tomaron atrás? Esa. ¿De qué? Del PR. Y luego menos la lectura intermedia que hay al punto 2. Y eso les dio el desnivel.
O sea, esta diferencia de altura es la que hay entre ese punto y ese. Entonces la Eso en cuota, el la cuota PR. 1, la 90,705. 105. Entonces aquí, muy bien, la cuota que debíamos ocupar es la del PR más el del nivel que tenemos al punto 2. Ahí sí. Sí, ahí sí, porque no tenemos No hay punto de un cambio. punto de cambio. No hay punto de Perfecto. cambio. Muy bien. Ya, ahora estos otros serían igual, ¿cierto? Lectura atrás, Correcto. menos lectura intermedia, y calculemos el tiro de abajo, lectura atrás, menos lectura intermedia. Como bien dijo su compañero acá, no hay puntos de cambio, por lo tanto, para todos efectos, para calcular las cuotas de cada uno de estos puntos, siempre son con la única punto que tiene lectura atrás, que es el primero. Entonces, más del nivel, más del nivel. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos interpretar esta información que calculamos recién, podríamos decir que este cuadro contiene las cotas del terreno y estos cuadros tienen la cota del proyecto. Entonces ahora lo que viene es comparar, ¿cierto? Las cotas para saber cuál es la diferencia que tengo entre una y otra. Pero incluso más, como yo sé que estos puntos fueron medidos todos cada 20 metros, ¿cierto? Tengo la distancia. Esta columna la podría copiar acá. Podríamos incluso ver ahora cuál es la pendiente que hay entre cada uno de estos tramos para saber si es que en realidad hay una pendiente única en esta excavación o hay variables dependientes. ¿Ya? Y para eso calculemos la pendiente que tiene el terreno. Y para calcular la pendiente, ¿cómo se hacía, chiquillo? Altura dividido por distancia por 100. ¿Cierto? La diferencia de altura, que sería el desnivel, ¿ya? Dividido por la distancia y todo eso multiplicado por 100. ¿Ya? Obviamente, primero, como no hay desnivel y la distancia es 0, va a dar una pendiente 0. Pero los de abajo, ¿Cómo era, profe? Altura por. del desnivel, que es la altura, dividido por la distancia, por 100. Entonces aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Entre el PR y el 1, tenemos 20 metros de distancia y la pendiente que hay entre esos dos es de menos 3,9%. Después, entre el 1 y el 2, tengo nuevamente 20 metros y la pendiente que hay entre los dos es de 6,9%. Después, en el 3, aquí hay un problema, porque los desniveles son acumulativos, ¿cierto? Porque siempre fueron desde el PR, por lo tanto, nuestra distancia aquí tendría que ser de igual forma, acumulativa. Entonces, 20, 40, 60, 80. Ahí sí. Ya. Entonces, entre el 1 y entre el PR y el 1, 3,9%. ¿Ya? Entre el PR y el 2 hay un 3,4%. Entre el PR y el 3 hay un 3,3%. Y entre el PR y el 4 hay un 3,2%. ¿Ya? Comparemos las cotas de ambos. Esto lo vamos a ocultar. Y tengo las cotas de uno y otro. Y vamos a comparar. Entonces, la diferencia es la cota de terreno menos la cota de proyecto. Y aquí nos vamos a dar cuenta.
Por ejemplo, en el PR, en el punto de inicio, la cuota de proyecto me dice que tiene que partir en el 90.575 y está actualmente en el 90.705. O sea, este punto está a 1,3 m, o sea, 13 centímetros sobre la cuota del proyecto que me está indicando para partir. Después de eso, comparo la cuota del primer punto con la cuota del terreno y me doy cuenta que tengo 4 centímetros de diferencia. O sea, todavía a esta cuota, ¿cierto? ¿Le falta o le sobra material con respecto a la cuota del proyecto? Le sobra. Oh, perdón, le falta. ¿Cierto? Le falta material. ¿Por qué? Porque se excavó de más. Esto es lo que tenía que tener como Correcto. cuota y resulta que esa es la que tiene. Entonces, hay 4 centímetros de diferencia que se excavaron de más. Entonces, hay que rellenar 4 centímetros para que llegue a esa cuota. ¿Ya? Correcto. En el punto 2, bueno, también es negativo, por lo tanto nos vuelve a indicar lo mismo. En este caso son 4 centímetros con 7 milímetros, 47 milímetros total. ¿Ya? Que también hay que rellenar para que llegue a esa cuota. Y el último punto, bueno, el punto 3, perdón, 4,1 o 41 milímetros, falta para rellenar. Y en el último tiene 35 milímetros o 3,5 centímetros que faltan por rellenar. O sea, de lo que se excavó no está mal, pero hay que rellenar esos puntos para que queden en la cuota que el proyecto me indica. Y además hay que ver qué pasó aquí en el PR, porque están esos 13 centímetros de diferencia. Puede ser que ese punto de referencia sea el comienzo del canal, por lo tanto es parte del canal, y si es así, significa en este caso que todavía falta por excavar 13 centímetros para que llegue la cuota de inicio del proyecto. ¿Entienden más o menos la lógica de por qué nosotros es importante saber o conocer las cotas del terreno cuando queremos hacer o controlar o chequear un proyecto de construcción en una obra? Sí, por la cantidad de material, en este caso esos 3,5 que es la menos desfavorable, o la más favorable, el multiplicado por varios metros, son hartos metros cúbicos. Exacto. Imagínense aquí, nos dicen que es un canal nomás, pero no nos dicen cuánto tiene de ancho. Entonces la importancia está en los costos que van asociados a los errores existentes o que se Exacto. puedan producir. Y por eso que yo me he centrado más en la altimetría, porque en estricto rigor en construcción en general, lo más costoso es el movimiento tierra. Aparte de todo lo que es la obra de ingeniería propiamente tal. Pero así como costo adicional a la construcción de la edificación o del proyecto de ingeniería, es el movimiento tierra lo más costoso. Entonces, cuando uno habla de una excavación o de un relleno, ¿cierto? Este tipo de datos es súper relevante, sobre todo si uno considera que hay una distancia a recorrer, ¿ya? Y además tiene un ancho, entonces eso significa que son varios metros cúbicos que tendríamos que usar para rellenar o que sacamos de más. Entonces eso encarece, obviamente, el proyecto y un costo que a lo mejor no estaba considerado, ¿ya? Porque uno dice, bueno, sí, me pasé en 4 centímetros, pero esos 4 centímetros son 4 centímetros que me pasé de un terreno que estaba compactado naturalmente. Lo más probable es que cuando lo saqué, ese 4 centímetros se convirtieron a lo mejor en 16 con el esponjamiento. ¿Ya? ¿Ustedes saben qué es lo que es el esponjamiento, chiquillos, no? Sí, el porcentaje o sea, en los espacios o el Es lo que aire se que esponja tiene la la tierra tierra. cuando la sacan. Cuando Claro, la sacan porque viene muy compactada. claro, son partículas de aire que se mezclan entre las Porque se partículas del expande. suelo, ¿cierto? Se expande. Es lo que le llaman en el tema es como que se producen huecos dentro de las partículas. ¿Ya? Y según el tipo de suelo, la granulometría que este tenga, esos huecos pueden ser gran parte de aire o pueden ser menos. Entonces eso puede perfectamente duplicar el volumen de un material que estemos removiendo. Depende del material. Claro, depende del material. ¿Ya? Entonces, pero en términos más optimistas, a lo mejor lo que podríamos estar, al sacar este material, fácilmente podría estarse convirtiendo a lo mejor en un 30% más.
¿ya? Entonces, ahí obviamente significa que hubieron más camionadas, más paladas para poder removerlo y por lo tanto es un costo más elevado que solo lo que está mostrando la cifra aquí. ¿Ya? Entonces, ahí tiene la relevancia porque es importante para nosotros saber diferentes formas de obtener cotas, porque estos son los datos que, por ejemplo, vienen de los proyectos. Obviamente viene una pendiente, una distancia y para contar. Y nosotros al conocer las cotas, vamos a poder justamente ver cuánto le falta o le sobra el terreno para que se ajuste con lo que el proyecto me indica. ¿Ya? Yo sé que cuando se hace obra gruesa, sobre todo, por ejemplo, cuando se están haciendo los dados fundación, los emplantillados, claro, se hace una excavación acorde para lo que se pide en el proyecto como fundación. Pero si tiene un poquito más la excavación, pues, no importa si total, después con la mezcla se tapa. Pero eso tiene otra mirada más, pues, ya saqué tierra de más y además ahora tengo que pensar que voy a tener que usar hormigón de más para poder cubrir ese espacio que se genera. ¿Ya? Entonces, tiene doble costo todavía el tema de no ir controlando adecuadamente las cotas en un replante. Por lo mismo se meten los viejitos a perfilar a pulso los últimos 10 centímetros. Sí, pues, empiezan de a poquito ahí a pura pala a terminar de darle la terminación. Ya, aquí hay otro ejemplo. Esto es algo más común en los planos, en los diseños, sobre todo cuando uno habla de temas de alcantarillado o de incluso de vialidad, cuando nos muestran el perfil longitudinal del terreno, o sea, a lo largo del eje del proyecto nos muestran cómo está el relieve, y ese relieve se obtuvo a partir de una nivelación geométrica, se obtuvieron sus cotas de terreno, y eso generó un dibujo. ¿Ya? Y sobre ese dibujo lo más probable es que después se diseñó una rasante o se diseñó por dónde iba a trazarse una obra o parte de la obra que se está construyendo, ya sea, por ejemplo, un alcantarillado, un túnel o, no sé, un mismo camino. Entonces, uno obviamente cuando toma esos datos, lo primero que hace es graficarlo en un perfil. ¿Qué es esto? Esto es un perfil. No es más que un gráfico de línea que está armado dentro de un plano cartesiano X e Y, ¿ya? Donde nosotros ya sabemos que las X son nuestras distancias y los Y son las cotas. ¿Ya? Al relacionar esas dos variables nos genera un gráfico de línea que se llama en Excel, ¿cierto? Y ese gráfico de línea es lo que está aquí representando nuestra superficie terrestre. Y ahí tenemos nuestras distancias parciales, ya podríamos tener nuestra distancia acumulada también. Y abajo tenemos el apéndice de las cotas, donde tenemos señaladas las cotas del terreno en cada punto, cada 20 metros según este ejercicio. Y por otro lado también tengo las cotas del proyecto. ¿Ya? Entonces aquí este ejercicio me dice que se necesita replantear, ¿cierto? La rasante, que en este caso es la línea que representa el proyecto. Ahora, usted en términos de construcción, ¿qué es la rasante para ustedes? La línea de la tierra, ¿no? La rasante es una línea imaginaria con respecto a las sombras de las edificaciones colindantes. Ya, bueno, es una forma de distinguir la rasante. Por ejemplo, en una edificación se entiende que la línea rasante, la línea imaginaria o la línea proyectada a partir de la techumbre de una vivienda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que si la norma de construcción me dice que el muro colindante debe tener una altura máxima de 3.5 metros, ¿ya? Y el cortafuegos son 50 centímetros, entonces debo entender que la techumbre debiera partir a los 3 metros. ¿Ya? Y me dice que la rasante, por norma, es de 45 grados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese eje que proyecta el muro colindante, tengo 45 grados que respetar, donde no puede haber nada que sobrepase esa edificación. Y eso le llaman la rasante en términos de construcción, que como bien dice el compañero, en algunos casos está orientado hacia a la sombra que proyecta hacia la propiedad colindante. ¿Ya? Por ejemplo, en el aeropuerto le llaman rasante a la línea de protección que tienen para el espacio aéreo.
donde a partir de esa rasante no podría haber ninguna edificación alrededor que sobrepase esa línea imaginaria que se establece como límite rasante. ¿Ya? Pero en términos generales constructivos, la rasante es la línea que se proyecta por la edificación o en realidad por el proyecto terminado. Por ejemplo, en una calzada, en un camino, la rasante es el eje del camino a lo largo. Por ejemplo, si es una carretera que une de aquí a Valparaíso, el eje de la carretera, ¿ya?, terminada, con asfalto, con hormigón ya listo, la carpeta lista, ese eje terminado me va a dar las cotas de la rasante, o sea, la línea donde está el proyecto terminado. Si hablamos de tubería o alcantarillado, la rasante está dada por la clave. ¿Saben cuál es la clave dentro de las tuberías, no? No. La clave, bueno, si ustedes tienen, vamos a imaginar que esto, que estoy, bueno, voy a mostrar mi imagen mejor, voy a dejar de compartir esto. Acá ven la imagen mía, donde está, este es un círculo, ¿cierto?, de un prisma. Pero imagínense que esto fuera una tubería o un túnel. La clave es la parte alta de esta tubería. ¿Ya? A partir de ir controlando la cota que tiene la clave en cada punto donde se va a ir instalando, controlando la cota de ese punto de la clave, yo puedo ir controlando la pendiente de la instalación de una tubería de alcantarillado, por ejemplo, o de un colector. ¿Ya? Entonces, este punto, que es la clave, para mí sería la cota de la rasante en un proyecto, porque este es el último punto del proyecto terminado en el caso de las tuberías. ¿Ya? No va a haber nada más encima de ello, a no ser que después tuviera algún tratamiento especial, por ejemplo, cuando son tuberías para... ¿cómo se llama? Tuberías que hay en sectores de atravieso de calle, o en obras de arte, o en instalaciones eléctricas, por ejemplo, donde no solamente está la tubería, sino que después viene una cubierta de arena y después vienen unas placas de cemento encima que se usan para proteger cuando después se pique, no romper la tubería que está abajo en el momento de querer hacer algún tipo de excavación. ¿Ya? Entonces ahí ya la clave no sería la tubería, sino que, o sea, perdón, la rasante no sería la tubería, sino que sería esta última capa de hormigón que se está colocando encima para proteger. ¿Ya? Pero en términos generales, la rasante es eso, el proyecto terminado. ¿Ya? Una casa sería la techumbre, la cubierta del techo sería nuestra línea de proyección de una rasante. Entonces, en este caso, suponiendo que fuera para un tipo de excavación o para construir un camino, esa rasante o esa línea de proyecto ya va a estar dando las cotas del proyecto terminado. O sea, si esto fuera un camino, yo sé que el camino tiene 15 centímetros de losa, ¿ya? O 25. Profe, tiene que compartir la imagen. Perdón. Si yo sé que ahí sí se ve. Sí, profesor. Ya, bacán. Entonces, suponiendo que esta rasante, como dijimos, es nuestra cota de proyecto terminada. Pero yo sé que eventualmente para poder llegar a eso tuve que considerar que tenía que, abajo de esa línea, vienen 25 centímetros de hormigón de la calzada porque es una carretera, una autopista. Después de esos 25 centímetros vienen, no sé, 30 centímetros de base y después viene otro tratamiento más que se llama subbase, ¿ya? Que son diferentes tipos de suelo que se adiciona o de material que se adiciona a la carpeta, al paquete estructural de un camino, ¿cierto? Para justamente darle la resistencia que este requiere. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene un espesor. Entonces, por lo tanto, yo sé que de esta cota, lo más probable es que mi proyecto original para poder construir tendría que partir, a ver, 30, 25 más 25 son 80 centímetros más abajo, debiera partir el terreno limpio para poder aplicar todo este material y llegar a la cota, a la rasante. ¿Ya? Entonces, así como uno, a partir de esta primera cota, que es cuando está el proyecto terminado, yo voy restando los materiales o las diferentes capas y me va a ir dando las cotas que yo debiera ir chequeando en terreno a medida que esto se va construyendo. ¿Ya? Y así garantizar de que efectivamente se están aplicando por lo menos el mínimo
de cobertura que se requiere por proyecto. Entonces, al ver este ejercicio nos damos cuenta que tenemos distancia acumulada, tenemos la cota del proyecto, solamente tenemos el inicio y el término, no miento. El inicio, claro, y el término, el último punto aquí no lo consideramos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. O sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, están corridas las cotas de esta posición. Ahí sí está, en la línea. Ya. Entonces, tenemos la cota del proyecto de inicio y de término, pero nos falta conocer cuáles son las cotas intermedias que hay entre esos puntos, cada 20 metros. También tenemos las distancias, tenemos las cotas del terreno y nos falta también conocer las distancias acumuladas para completar este cuadro. Entonces me dicen, si la lectura del PR, ¿cierto? Considerando que el PR es el primer punto aquí donde están los 500. Perdón. Ah, no, me dan una cuota aparte. Es un PR que está fuera de este eje. ¿Ya? Estos son puntos del eje, el PR es un punto que está fuera. La lectura del PR es de 1,70 m y su cota es de 500.33. ¿Ya? Entonces me dice que debemos determinar las lecturas que deberían existir para poder replantear la rasante. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos haciendo netamente, vamos a chequear las cotas, o las lecturas que deberíamos tener en terreno para poder verificar que nos den las cotas de proyecto que me nos indican, ¿ya? O sea, aquí nosotros vamos a hacer el ejercicio al revés. Generalmente estábamos acostumbrados a que desde las lecturas calculábamos cotas, pero ahora ya tenemos cotas, necesitamos calcular las lecturas, o sea, hacer el ejercicio a la inversa. Entonces, para eso voy a achicar un poco esta ventana. Profe, ahí se calcula el desnivel, se divide por la distancia. ¿O la distancia se divide por el desnivel? ¿Para qué cosa? No, para los antecedentes de ahora, que tiene que hacerlo al revés, ¿o no? ¿O estoy...? Sí, vamos a ir por partes, vamos a ir resolviendo el cuadro por partes. Vale. Por ejemplo, vamos primero a resolver cuál es la distancia acumulada para dejarlo con el tiro claro y vamos primero a encontrar las cotas de estos puntos que faltan. Y una vez que tengamos toda la información, vamos a saltar a lo que indica acá abajo, a las cotas, la lectura de replanteo. ¿Ya? Entonces vamos a ir por parte para resolver el ejercicio. Entonces, vamos a ir identificando puntos, ¿cierto? Siempre es recomendable que ustedes, cuando traspasen estos datos y los tabulen, identifiquen los puntos. Ahora, cuando son ejes de un proyecto de camino o de un proyecto lineal, así como un ducto, un canal, un alcantarillado, en fin, estos puntos están dados por su distancia expresada en metros o la distancia expresada en kilómetros, ¿ya? El nombre que adopta cada puntito de esto. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir, tenemos un punto que se llama PR que está fuera del proyecto, ¿ya? Y después vienen los puntos del eje del proyecto, que son estos de acá, donde tenemos el DM0, el DM20, ¿ya? El DM40, DM40, DM60, DM80, DM100, ¿ya? Después, distancias, aquí le vamos a poner parcial, donde sabemos que tenemos 0, bueno, este punto no se cuenta, 0, 20, 20, 20, 20, 20. Distancia horizontal acumulada sería 0. Esta sería la anterior más el tramo. Y de ahí la siguiente sería la misma, distancia acumulada.
Entonces tenemos la distancia ahora. ¿Qué más sigue? Cota. En el terreno. Aquí me dice que el DM0 es 500, después es 500.8, 500.9, 501.31, 501.6, 501.5. Y acá, cuota de proyecto, parte la 500 y termina la 501.5. Me falta cubrir o saber conocer las cuotas que tiene el DM20, DM40, DM60 y DM80. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos conocer esas cotas? Profe, a mí me da, o sea, hizo lo que le dije al principio. ¿Ya? Resté un metro, o sea, la cota, la diferencia entre las cotas y la dividí por los 100 metros y después me dio el porcentaje lo multipliqué lo fui multiplicando a 20. Y eso Ya. me da 0.30 centímetros por cada 20 metros y se le va sumando a los 500. Ya, vale, mira. Para que lo entendamos todo. Está bien lo que hiciste, está bien. Lo que hizo el compañero acá fue lo siguiente. Él restó las dos cotas para conocer la diferencia de altura que había entre el primero y el último punto. Y como sabía que habían 100 metros en total que recorrer, entonces tenía el desnivel y tenía la distancia horizontal. Por lo tanto, a partir de esos dos datos, podía calcular la pendiente en porcentaje que tiene toda esa línea en lo largo. Eso fue lo que hizo el compañero Príncipe. Entonces, tomó la cota de 1, ¿ya? Y le restó la otra cota. Ahora, ¿cuál es el orden correcto para no equivocarse? Porque esta resta es importante porque de esta resta nace el signo que va a tener nuestro proyecto, nuestra pendiente. Siempre tienen que pensar ustedes que cuando hagan una resta de cotas para encontrar la pendiente, uno tiene que tomar en consideración la cota hacia dónde va, la última, la que está observando, menos la cota donde usted está parado, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que pensar, estoy partiendo del DM0 y voy al DM100. Ese es mi sentido de avance. Por lo tanto, si quiero saber cuál es la pendiente que tiene este proyecto, generalmente tengo que hablar desde el origen hasta el final. Por lo tanto, sería la cota del final menos la cota del origen. Y eso me va a dar, Profe, dígame, un desnivel. por favor, disculpe. ¿Por qué se dice cuota de terreno? Se dice 500, 500.8, 500.9. ¿Por qué eso? Porque esta es la cota que tiene el terreno según el ejercicio. Nuestro ejercicio, según esto. Aquí el de Ya, ok. ejercicio me da las cotas del terreno. Ya, muchas gracias. Ok. ¿Okay? Profe, como para acotar un poco más a Wilber, ¿Sí? la cota del terreno es lo que tenemos en bruto antes de nosotros empezar a trabajar, ¿no es cierto? Claro, esto es lo que me muestro aquí. Cuando se hizo la nivelación al principio, piensa usted que aquí nos saltamos la etapa de la nivelación porque ya la hicieron. Entonces, ustedes, ¿qué hicieron después con esos datos que se hizo la nivelación? Dibujaron un perfil, dibujaron un plano. ¿Y ese plano qué dio? Las distancias y las cotas de terreno. Entonces, aquí me está mostrando el dibujo, cómo está el terreno en ese lugar. Así de, con esas imperfecciones. ¿Ya? Y cuando yo tengo ya esta visual del terreno, yo ahora proyecté o diseñé o dibujé una línea que para mí va a representar a lo mejor un camino que voy a construir ahí. ¿Ya? Entonces con esto yo me estoy dando la idea ahora de cuánto es lo que tengo que remover de aquí, ¿cierto? Pero me falta información, me falta saber cuáles son las cotas de esta línea cada 20 metros. Y eso es lo que estamos calculando ahora. ¿Ya? Entonces, a partir del cálculo de la pendiente, dígame. Profesor, parece que en el DM80 usted puso 501,3, 501,6, parece. 60, 501.31, 60, 501.31. Y aquí, claro, efectivamente es 60. Gracias, viejo. Ya, ahí sí.
nada, bro. Ya, entonces tenemos calculado el desnivel. ¿Quedó claro cómo se calcula el desnivel entonces en este caso? La diferencia de altura, nada más. Sí, que uno se pone en el a donde uno parte en el fondo y de ahí ese va al final. Entonces me pongo en el DM100 y con ese resto donde estoy parado. Exactamente. Ese es el origen. Esa es la forma de restarlo, ¿ya? Para que me dé bien el signo de la resta y con eso obviamente el signo de la pendiente va a estar bien definido. ¿Ya? Entonces, si incluso más tiene lógica, porque si uno piensa desde aquí, ve las cotas, yo al tiro podría decir, mira, esta cota es más baja que la otra, por lo tanto, si yo de aquí miro hacia acá, yo sé que la pendiente tendría que ser positiva, hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, para que este resultado de la pendiente sea positivo, yo tengo que asegurarme que ese desnivel sea positivo. Y la forma correcta es eso, pensar en la cota que estoy observando menos en la cota en la que estoy parado. ¿Ya? Entonces, así se obtiene el desnivel. Una vez que tenemos el desnivel, queremos saber cuánto es la distancia, que son los datos que me va a pedir la pendiente. Y en este caso, la distancia total del proyecto son 100 metros. Entonces, 100 porque es la distancia total de todos los tramos. Y por último, calculamos nuestra pendiente, que según la fórmula dice que es el desnivel dividido por la distancia multiplicado por 100. Entonces, en este caso me dice que la pendiente en porcentaje es de 1,5%. ¿Ya? Eso es un porcentaje. Y entiendo que ese porcentaje es constante en todos los puntos, en todo el recorrido, es una pendiente única. Entonces acá, ¿cierto? Podríamos colocar ahora la pendiente. Ya sabemos que es un 1,5. Acá podríamos decir, vamos a calcular un desnivel para cada tramo, entendiendo que el primer tramo tiene 20 metros, ¿cierto? 20 metros, cada tramo tiene 20 metros. Entonces, quiero saber cuánto es el desnivel que hay cada 20 metros de distancia, considerando una pendiente de 1,5%. Entonces aquí la fórmula es la del desnivel, que sería la pendiente multiplicado por la distancia del tramo dividido en 100. Y me dice que el desnivel es de 0,3 metros. Y como son todas las mismas, todos debieran dar exactamente el mismo desnivel. Como ya tengo los desniveles, puedo calcular las cotas de cada uno. Entonces, primera cota del proyecto para el DM20 sería la cota del DM0 más el desnivel que hay al 20. ¿Cierto? Y después, como todos estos son tramos parciales, yo siempre voy tomando la cota anterior más el desnivel. La cota anterior más el desnivel. Si estos desniveles hubiesen sido con la distancia acumulada, siempre sería la cota de origen más el desnivel. Entonces aquí 1 más desnivel. Y así voy sucesivamente hasta que llego al último punto. Listo. Ahí tengo las cotas del proyecto que faltaban. Entonces, por un lado sé las cotas que tiene que tener el tramo recto del proyecto y por otro lado tengo las cotas del terreno. Claramente, si comparo una con otra, me doy cuenta que en el primer punto coincide y en el último coinciden, pero en el intermedio, en los puntos intermedios, hay diferencias donde las cotas de proyecto están más abajo que las cotas de terreno. Ya, entonces ya tenemos las cotas. Tenemos ya la parte del cuadro gráfico. Ahora nos dice, si la lectura al PR, ya, al punto inicial, aquí tomé lectura en terreno, fui a terreno y quiero ahora colocar estacas que me queden según esta cota, la cota del proyecto. ¿Ya? Me dice, si la lectura al PR es de 1,70, esa fue la lectura con la mira, y la cota de ese PR es de 533. Entonces aquí yo voy a rellenar esto, la cota del terreno, en el PR es 500.33. Así que vamos a colocar lectura atrás, lectura adelante,
¿Qué vamos a pensar? Aquí en lectura atrás fue de 1.70 según los datos que me indica el ejercicio. Y queremos saber ahora cuál es la lectura adelante. Ya sé cuál es la cota a la que quiero llegar. Entonces, ¿qué me están pidiendo ahora? Es qué lectura yo debería tener para que me dé esa cota. Nosotros sabíamos que antes, cuando hablábamos en teoría de esto, decíamos lo siguiente, que el desnivel, ¿cierto?, era igual a la lectura atrás menos la lectura adelante. ¿Ya? Eso es lo que habíamos dicho en clase anterior. Y según eso, también decíamos que la cota de cada punto es igual a la cota de referencia o la cota del PR más el desnivel. ¿Sí? Donde de estas dos cosas, si el desnivel es eso, al juntarlo y reemplazarlo aquí en esta fórmula, me va a decir lo siguiente, que la cota del punto es igual a la cota de referencia más paréntesis, lectura atrás menos lectura adelante. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Lo que hice aquí fue reemplazar el desnivel en la fórmula de la cota y me va quedando así, ¿ya? Entonces, como yo ya tengo esta información, ¿cierto? Yo ahora podría decir, a ver, yo ya conozco, según los datos que tengo, yo ya conozco la cota de referencia, que es 500.33, y conozco la cota de cada punto que estoy buscando, que son las cotas del proyecto. ¿Ya? Y me dicen que la lectura atrás es de 1.7. O sea, ¿qué me falta calcular? La lectura adelante. Si despejamos esta fórmula, ¿cómo nos va a quedar? Si despejamos la lectura adelante. Te podría quedar cota de referencia más lectura atrás, ¿Ya? menos cota del punto. Perfecto, ¿cierto? Porque esta lectura pasa para acá, que está restando, pasa sumando. Y esto que está sumando pasaría al otro lado restando. ¿Sí? Claro. Entonces, cota de referencia más lectura atrás menos cota del punto. ¿Eso me decían? Sí, profesor. Ya. Ahora, ¿alguien recuerda de lo que vimos para atrás? No de ahora, sino de lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Cota de referencia más lectura atrás, ¿qué es? O la cota del PR más la lectura atrás, ¿qué es? ¿Cota instrumental o no? Perfecto. Muy bien, Junior. Entonces, seguimos de nuevo. Si la lectura atrás, perdón, si la cota de referencia, si la cota instrumental es igual a la cota de referencia más la lectura atrás, entonces yo puedo decir que esta lectura adelante es cota instrumental menos la cota del punto. ¿Salió un más? Sí, me chispoteé. Ahí está, menos la cota. ¿Se entiende entonces ahora cómo calculamos la cota del punto? ¿Las lecturas que necesitamos aquí en el registro? Sí, profesor. Ya. Bacán. Entonces. Vamos a juntar esto acá. Aquí, para hacernos más transparente el tema y sin saltarnos pasos, le vamos a colocar aquí. Profe, en la última que hizo ahí
Sí, te Esta escucho. ecuación parece que se equivocó en la cota del punto, no era cota de referencia. Si viene despejando de abajo, Al tiro. Voy para allá. Ya, a ver. Dijimos que la lectura adelante era la cota de referencia más la lectura atrás menos la cota del punto. Y dijimos que estas dos cosas, la cota de referencia con la lectura atrás, era la cota instrumental, ¿cierto? Entonces, cota instrumental es igual a la cota de referencia más lectura atrás. Perfecto. Y eso lo vamos a reemplazar en la fórmula y nos va a quedar así. La lectura adelante va a ser igual a la cota instrumental menos la cota del punto. reemplazó ya, vale, ok. ¿Sí? Ya. Entonces, Sí, ¿cuál es la idea de esto? Que justamente uno lo que trata de hacer en terreno es que el cálculo se haga más simple. Entonces, por eso que uno tiende a hacer estos reemplazos para no tener que hacer tantos pasos de cálculo. Uno se va simplificando los temas. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo lectura atrás, tengo la cota del terreno en el PR, por lo tanto puedo calcular la cota instrumental, que sería la cuota de referencia más la lectura atrás. Listo. Como yo a este momento, yo en estos 100 metros voy a pensar que no me voy a cambiar de posición con el instrumento, voy a tomar todas las lecturas, las voy a tomar desde la misma posición, sin cambiarme. Por lo tanto, mantengo la cota instrumental donde está. Y a partir de eso podría ahora calcular la lectura adelante que debiera tener cuando llegue a la cota 0, perdón, a la cota del DM0, a la cota del DM20 sin cada uno de ellos. Entonces, ahora yo sé que la cota instrumental menos la cota de cada punto. Entonces, la cota instrumental, no era en ese casillero. No. La cota instrumental, la cota instrumental menos la cota del DM0 me va a dar la lectura que yo debería tener al momento de medir hacia el DM0, debería darme esa lectura. Si no me da esa lectura, significa que me falta o me sobra de la cota 500 que me está pidiendo el proyecto. ¿Ya? Después puedo hacer lo mismo. La cota instrumental menos la cota del DM20. Y ahí me da la lectura que debiera tener cuando mire al DM20. ¿Ya? Esto es lo que debería dar como resultado cuando yo muevo el instrumento y voy mirando a cada uno de los puntos. Si no me da esas lecturas, es porque me falta o me sobra para que llegue a la cota de cada uno. Y eso es lo que generalmente uno hace cuando hace replanteo altimétrico, que uno lo que verifica es que las lecturas que estoy tomando me den las que yo previamente calculé. Eso es lo que uno hace en terreno. Y según el resultado que me esté dando la lectura, por ejemplo, si en vez de darme 2 metros 30, 2 metros 3 centímetros, me da 2 metros 5 centímetros. ¿Qué significa? ¿Está más abajo el punto que estoy leyendo o está más arriba el punto que estoy leyendo? Si esta lectura fuera más grande en el terreno. O sea, ¿me quedó material o no? No, sacaste material de más. Piensen ustedes que las lecturas son medidas desde el hilo medio, ¿cierto? Desde la altura del instrumento, desde el hilo medio, estoy tomando la lectura. Entonces, si esta lectura en terreno me está dando un valor más grande que el que estoy calculando, significa que el punto está más abajo, más profundo. ¿Ya? Ahora, si la lectura que estoy tomando en terreno es menor a la que tengo calculada, es porque me falta todavía que excavar. Ok. Y en el otro ejercicio, nos daba igual lo mismo, ¿no? También hicimos la referencia a que hayamos sacado menos. Claro, pero ahí lo que hicimos fue comparando cotas directamente, porque teníamos las cotas del terreno una vez que estaban excavándose, ¿ya? Y teníamos las cotas del proyecto y las estábamos comparando y nos dábamos cuenta que habían lugares que tenían más excavación o menos excavación. Por ejemplo, aquí la gran parte que se había excavado de más. ¿Ya? Pero porque estamos comparando cotas. Ya. Aquí no estamos comparando cotas, estamos comparando lecturas. ¿Ya? Esta es la lectura que el proyecto me dice que debiera darme. ¿Ya? Esto es lo que uno usa en terreno, porque yo en terreno con el instrumento no voy a leer cotas directamente, sino que lo que voy a leer son las lecturas en la mira. ¿Ya? Entonces yo tengo que adecuar esas cotas de una manera que me sea fácil de poder usar con la mira y poder interpretarla.
Cierra la puerta, Cristóbal. Ya, Profe, dígame. una pregunta, ¿la cota a punto es igual a cota a proyecto, no? La cota de punto en este caso es la cota de proyecto, porque justamente lo que estamos verificando es que el terreno nos dé la cota del proyecto. ¿Ya? Ok. En este caso, las cotas de terreno, ¿para qué sirvieron? Servían para poder hacer una unidad de cómo estaba el terreno, nada más. Y a partir de eso se diseñó el proyecto. Y una vez que ya tenemos las cotas del proyecto, se transforman para nosotros las cotas del punto en la fórmula, ¿cierto? Para poder calcular las lecturas que deberíamos tener en terreno. Entonces, pensemos, nosotros en topografía, por lo general, cuando hacemos un trabajo de replanteo, tenemos dos instancias dentro de esto. Una que es antes de que se comience a ejecutar la obra, donde vamos a ir marcando las cotas que debería tener el proyecto una vez que se construya, que es el primer paso que se llama replanteo, ¿ya? Y después, con los mismos datos del replanteo, podemos usar esos mismos PR, esa misma lectura, ¿cierto? Esos mismos datos, y podríamos verificar o controlar a medida que se va avanzando en la obra, si es que ya va logrando las cotas que pide el proyecto. ¿Ya? Que es lo que se llama el control topográfico. Entonces, por un lado tenemos el replanteo topográfico y por otro lado el control topográfico. Pero el control es casi volver a hacer el replanteo de nuevo, pero con la diferencia está que ya la obra ya tiene avance. Entonces, obviamente yo puedo ir chequeando las excavaciones, puedo ir controlando las excavaciones, o puedo ir controlando la pendiente de un muro, puedo ir controlando la pendiente de una losa, en fin, a medida que se va construyendo. Entonces aquí, suponiendo que seguimos los cálculos, que estos son las lecturas adelante que deberíamos tener según las cotas de proyecto en el terreno al momento de replantear. ¿Ya? Entonces, seguimos calculando el resto. Dijimos que esto era cuota instrumental menos la cuota del proyecto en ese punto. Cuota instrumental menos la cuota de proyecto. Cuota instrumental menos la cuota de proyecto. Cuota instrumental menos la cuota de proyecto. Entonces tenemos todas las lecturas que nos debería dar en el terreno para que den esas cotas para el proyecto. Ahora, si a ese motivo estoy en terreno, ¿cierto? Y ya se hizo parte de la obra y quiero controlar en cómo va el avance esto. Entonces yo voy, me instalo en el terreno, tomo una lectura atrás al punto de referencia, calculo mi cota instrumental y con la cota instrumental y las cotas de cada punto del proyecto voy a calcular mis lecturas. Entonces, yo sé lo que me debería dar por proyecto, pero en el terreno, suponiendo, me está dando me dieron esa lectura. ¿Ya? Entonces, yo me voy a dar cuenta claramente que las lecturas que me está dando el terreno no son las que el proyecto me está indicando, ¿cierto? Entonces, ¿qué interpretación es la que debiera yo darle después al operador de la máquina o a los maestros para que sigan trabajando hasta que lleguen a esta cota? Por ejemplo, si la cota la lectura que me está dando en terreno me indica eso, ¿qué debo decirle al maestro? ¿Que tiene que seguir excavando o que tiene que parar y rellenar? Ahí tiene que rellenar. Rellenar. Rellenar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se pasó. ¿Sí? Sí, profe, está más abajo del punto real. La lectura está dando más grande, por lo tanto está más abajo el punto, exacto. ¿Y aquí? Al revés, ahí tendría que sacar para poder llegar al 23. ¿Ya? En el otro punto. Rellenar igual para llegar al... ¿Rellenar? No, ahí tiene que sacar. Sacar. Sacar para poder bajar y llegar al 1.43. Perfecto. ¿Y aquí? Ahí tiene que rellenar. Rellenar. Rellenar.
Acá, Excavar. Rellenar. rellenar, ¿cierto? Y rellenar. ¿Ya? Entonces, si comparamos estas lecturas, las del terreno, el resto, las que me da el proyecto, las lecturas que debería tener, me doy cuenta que efectivamente hay lugares donde me pasé, ¿cierto? Y hay lugares donde me falta. Los que me falta, ningún problema. Estos son los que menos problemas dan cuando falta, porque ahí, como dijo el compañero antes, se meten los viejos a pala y terminan de moldear el tema hasta que quede la cota. Pero cuando me pasé, ahí ya es un poco más grave porque a veces, ahora, esto suele ocurrir que uno se pasa, lo importante es que sea poco lo que se pasa. ¿Por qué? Porque cuando se hace excavaciones con maquinaria, a veces la pura uña de la pala ya se pasó. Entonces ahí es difícil que controlar al operador de que se pase, que no se pase. Entonces, por eso que generalmente se van haciendo de a poco y cuando ya se acerca, como en estos casos, a la cota, es preferible que la terminación de esa excavación se haga a pulso o con algún otro método que sea más seguro para no pasarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rellenar le estamos quitando una propiedad, una característica al suelo que era su compactación natural. ¿Ya? Entonces va a implicar de que ya no voy a poder compactar el material para que quede de la misma manera y voy a tener que colocar más material de lo que estaba pensando. Por ejemplo, si esto es una cama de arena, este sector va a estar después con una cama de arena para una tubería, voy a tener que colocar más arena y dependiendo de cuánta distancia o qué dimensión tenía la excavación que se pasó, va a decir cuántos metros cúbicos de arena adicional voy a tener que colocar para hacer esa cama para la tubería. Entonces, esa es la lógica del replanteo, ¿cierto? Donde yo tengo los datos del terreno, o sea, del proyecto, y con esos datos los transformo en datos de terreno. A diferencia de cuando hacíamos las nivelaciones al principio, que nosotros con los datos de terreno, que era la lectura, obteníamos las cotas de la nivelación. ¿Sí? ¿Se entiende ahora por qué yo decía que era como el paso al revés? Sí, sí. Queda más claro esto porque esto en realidad yo creo que es lo más útil para usted en construcción, ¿no? El tema del replanteo altimétrico, que es cuando uno chequea la altura de las losas y todo ese tipo de cosas. Yo por mi parte sí, profe. ¿Sí? Gracias. ¿Los demás chiquillos? Sí, profe, se entiende muy bien. De hecho, esto muchas veces lo he ocupado en momento de excavar fundaciones corridas. Por ejemplo, me tocó hacer un condominio, ¿Sí? el cual hubo que darle cota de sello, ¿Ya? terreno natural, ¿Sí? cota de emplantillado, cota de fundación, y prácticamente iba subiendo Sí, con los PR a un costado de cada excavación. exacto. Entonces ahí uno lo va chequeando y con un nivel se hace mucho más simple porque si no tendría que tener, bueno, igual se colocan las niveletas por alrededor de la obra para ir chequeando, pero esas a veces se pasan a llevar, se rompen, en cambio el nivel, si tengo sano mi PR, puedo seguir chequeándolo las veces que quiera. Claro, de hecho, generalmente la niveleta básicamente es para la excavación en sí, después igual uno tiene que chequearlo in situ. Sí, pues. Y ustedes que van a estar en una posición que van a estar supervisando obras, esta es la instancia, pues estas son las cosas que ustedes van a ocupar más que la nivelación misma que partimos haciendo, lo que más van a ocupar es esto, el replanteo. Incluso más, a veces después bueno, por lo general hoy en día casi todas las obras de ingeniería, toda obra de construcción, independiente del tipo que sea, pasa por un proceso donde viene primero los planos de proyecto, se ejecuta la obra y después que ya está todo construido vienen los planos finales o los planos as-built que se llaman, ¿ya? Donde ahí es los planos reales con las dimensiones, cotas reales que quedó la construcción una vez terminada. Entonces después justamente este método les va a permitir ir chequeando cuál es la diferencia que se produjo entre lo que estaba proyectado versus lo que terminó finalmente. ¿Alguna duda, chiquillos, con esto? ¿Los demás compañeros?
Estoy tratando de entenderlo, profe. Que igual es engorroso. Bueno, profe, un poco de práctica más el video yo creo que podemos aclarar dudas. Sí, pues, yo de hecho ahora voy a buscarle un ejercicio que tengo de unas pruebas para subírselos como Word para que ustedes lo resuelvan y lo vayan ejercitando. Y las dudas que aparezcan, la próxima clase. Tenemos que ponernos de acuerdo con la recuperación, chiquillos. ¿Ustedes qué día no tienen clase en la semana? Viernes y lunes. Viernes y lunes. ¿Podemos recuperar este viernes después de las 9? Porque yo antes de eso tengo otra clase. O a las 9 en punto partimos con la recuperación. Este viernes juega Chile a las 9. Este viernes juega Chile, profe, así que Sí, vos. yo me pongo en esa parte. Igual. Ya. Entonces el lunes. ¿El lunes puede ser más temprano, profe? ¿Horario normal? ¿O tiene Igual- clase igual? Igual yo tengo clase igual que ustedes antes. Entonces, Oiga, profe, ¿y la recuperación es esta misma materia? ¿La que va a pasar? ejercicio de esto. Más ejercicio de esto. Aclarar las dudas de los ejercicios que les voy a subir, que hayan aparecido para que lo aclaremos, o sea, resolver los ejercicios que ustedes debieran hacer para ejercitar. Yo los voy a resolver en esa clase y aclaramos las dudas que hayan apareciendo. El lunes podría ser. ¿Ya? Sí, el lunes yo creo que, porque si el viernes juega Chile, yo la verdad es que no veo fútbol, pero puedo entender que ustedes sí, entonces. Profe, con respecto a la materia de hoy, está pasada. ¿Estamos listos? Para hacer algunas preguntas. Sí, pues, estamos, dale. Sí, sobre la nota que iba a subir y sobre la tercera nota, el contenido, por favor. Ya, ojo con eso. La tercera nota ya va a ser un trabajo, ya no van a hacer pruebas porque me di cuenta que las pruebas los torturan. Entonces, me llegó el viejito Pascua, como que ya sé que por la pandemia no va a venir el viejito, entonces voy a tener que reemplazarlo en estas circunstancias. No, fuera de broma, la tercera nota va a ser un avance de la actividad de integración. ¿Ya? Entonces, Ya, vale, profe, gracias. va a ser un trabajo como avance y después la actividad de integración va a ser el informe final de eso. Ahora, ¿qué va a entrar en eso? Justamente nos vamos a centrar en todo esto que tiene que ver con replanteos, donde yo les voy a dar datos que ustedes van a calcular las cotas de terreno, van a diseñar un proyecto o van a establecer ustedes una línea de proyecto, una rasante, y a partir de eso viene todo el cálculo posterior. Entonces, esta actividad de integración va a ser prácticamente como una especie de memoria cálculo, ¿ya? Donde van a tener dibujos y además los resultados obtenidos con su respectiva fórmula. ¿Este trabajo es grupal? No, individual de uno. Chula. Buena. Usted en la otra clase había dicho que era grupal. Mira, Sí, el bueno, programa... nosotros programa- tenemos los grupos integrativos, casi todos el mismo equipo. Sí, no, pero mira, si Como 4 muchachos chiquillo, por cada. ustedes pueden trabajar juntos, pero no tiene por qué ser el mismo trabajo. Así que perfectamente pueden hacerlo de a uno. Sí, sí se puede. Ok. ¿Ya? Así que, y como les decía, la tercera nota que viene como en 2 semanas más, la entrega, es justamente el avance de esto, un primer informe donde ustedes van a ya tener la primera parte calculada. Claro, y esa nota que iba a subir, que supuestamente tenía dos preguntas Sí, que... esas son las notas que son las que partimos hoy día que tengo que corregir. Borrar las preguntas que estaban malas para que cambie la escala y además agregar las notas de los trabajos o tareas que estaban pendientes, que ya varios me lo mandaron los que están atrasados, entonces para que sean considerados y las notas suban. Ok, gracias. ¿Ya? Así que eso, chicos. ¿Alguna duda con respecto a esto, aparte de... o alguna otra duda que les quede? Yo, profe, lo de la tercera nota no me quedó claro. ¿La integrativa de este ramo va a ser individual o Sí. o en grupo? No, individual. Ah, ya, entonces la tercera nota también. La tercera nota también es individual y es ya. un Sí, avance pues, sí. de la integrativa. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Ya? Vale, profe. Eso. Ya, profe. ¿Ya, chiquillos? Gracias. Ok, ¿estamos bien? Profe, yo tengo un problema con el Excel. Yo cuando estaba haciendo el trabajo, en una oportunidad me dio 0,0006
y al cambiarme de casilla, el Excel me cambiaba automáticamente a 0,001. Y me gustaría saber cómo poder configurar eso. ¿No? Se lo aproximó automático, los decimales. Arriba donde dice Ya. general, ahí Sí. Bien, profe, cambia por tengo cero. problema con el Excel. ¿Cuál es el problema que tiene Wilber? Va a llevar bien Excel. No sé qué problema tengo yo. No sabe manejar bien Excel. Ya. Miren, chiquillos, en realidad yo no estoy colocando notas por Excel. Yo lo que coloco notas es en relación al resultado que ustedes tienen. Entonces, el Excel, ocúpenlo, si no lo saben ocupar, ocúpenlo solo como para ordenar la información. Y los cálculos lo hacen a manito con una calculadora. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que generalmente las celdas, estas cosas tienen formato. En algunos casos, si ustedes se han dado cuenta, cuando está en un formato general, la forma como se ve esto tiene una forma de presentarse. Por ejemplo, aquí me muestra con 2 decimales porque justamente el tercer decimal es 0. Si yo esto le digo que lo muestre como general, me lo va a mostrar con un decimal. Entonces, si yo quiero que ambos se vean parejos, lo más probable es que tengo la opción o de aumentar los decimales, ¿ya? O de forzar a que esto sea un número con X cantidad de decimales, ¿cierto? Y ahí los voy cambiando parejo. O es como cuando yo escribo aquí en el Excel, que yo le cambio el formato y lo pongo en texto. Porque si yo no tengo esto como texto y lo tengo como número, él va a pensar que lo que estoy haciendo aquí al ingresar el menos, el más o el signo igual, va a pensar que estoy creando una fórmula. Y en realidad no estoy creando una fórmula, quiero que aparezca el texto escrito. ¿Ya? Entonces son como los detalles con respecto al Excel. ¿Ya? Pero como les insisto, yo no estoy evaluando el Excel. Lo que estoy evaluando es que ustedes, los resultados que obtengan sean los correctos. ¿Ya? Y eso es lo que a mí me interesa, que ustedes los resultados. Y para eso, si es necesario que ocupen calculadora o lo resuelvan a mano será. Entonces, profesor, usted va a decir lo que nosotros tenemos que hacer para para la tercera prueba de la integración. Sí, pues nosotros, por ejemplo, ya la próxima semana yo voy a darle a ustedes la pauta del trabajo, del avance del trabajo de la actividad de integración. ¿Ya? Con los datos que ya van a ocupar, para que empiecen a trabajar con eso. Y antes de eso, profe, va a dar ejercicio y que los vamos a revisar en la Sí, clase pues, de yo recuperación. ahora terminando la clase voy a rescatar un ejercicio, se los voy a subir y que en la clase de recuperación del lunes, ¿cierto? Vamos a revisarlo para ver qué datos obtuvieron ustedes, si les dio lo mismo, si pudieron desarrollarlo, y ahí la clase los vamos a resolver, ¿ya? Para que vayan viendo dónde pudieron haber estado los errores o las interpretaciones que tienen. Otra cosa, profesor, una cosita, ¿Sí? cortito. La grabación de la semana 12, que ¿Ya? fue súper importante porque ahí se revisó la prueba. Varios quedamos como esperando la grabación y ¿Y no está? no la subió. Ya, déjame, lo voy a revisarlo al tiro antes de que me desconecte para estar seguro que eso ya está cargado. Y suba este igual, profe. Por favor. Sí, no, sí, de hecho la tengo que subir. Lo que pasa es que una vez que se corta la clase, el video empieza a procesarse en el Zoom y una vez que lo termina de procesar, que puede ser unos 10 minutos después, ahí recién lo puedo cargar. Por eso que no lo hago al tiro en el instante que corto. ¿Ya? Por eso el desfase. Déjame ver. Semana 10-2. La del semana 12. La semana 12 fue la semana pasada, pues nos hicimos clase. La 11 sería. Exacto, debiera ser. Ya, a ver. Semana. Eso semana 10, 3, 27. Veintisiete. Aquí está. Esta va a ser la clase. A las 7:30. Sí.
¿Este o no? Sí. Sí. Claro, que ahí hago un cálculo mal. Esa. Ya, esa es la clase que está pendiente. ¿Nos podemos Hola. conectar más poco? ¿Sí? ¿Me el pasaje? Ya, vale. Voy a abrir el portón. Gracias. Sí, entonces voy a cargar este video al tiro, más el otro que se va a quedar procesando, y los dejo los dos cargados ahora. Uno en la semana 11 y el otro en la 13, ¿ya? Ya que esté muy bien, chau. Ya, chiquillos. Profesor, mañana entonces vemos las notas. Mañana pueden ver, revisar sus notas y deben estar listas. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. Chau, Chao, chau. profe. Gracias, buenas Profe, noches. no quedó. ¿De acuerdo? ¿El lunes a qué hora? A las 21 ideal, por favor. Porfa, ¿alguien puede crear un grupo WhatsApp para que nos comuniquemos más rápido? Porque por el correo es más lento el tema. El delegado se comunica, profe, para que nos comunique a nosotros. ¿Quién es el delegado del curso? Cristian Jara creo que quedó como delegado. Cristian Jara, Ya, presente. Cristian. Entonces, mi número, porfa, para que lo agregue a WhatsApp y me hable por interno. Ya, ok. ¿Ya? ¿Lo tiene? No, pues no lo tengo. ¿Me manda un correito más ratito? Ahí está en el chat. En el chat de Zoom me quedó. O me manda un correo más rato y yo se lo respondo. Listo, profe. Ya, Gracias. profe. Buenas noches. Ya, Buenas chau, chau. noches.